hacer algo. Ingeniero, Dígame. no nos ponga examen de todos modos. Si viera realizar esos trabajos que usted nos deja, es peor que hacer un examen. Sí, desafortunadamente, miren, yo nunca hago examen, pero vino alguien del grupo pasado, a saber quién habrá sido, y dijo eso a la jefa. Entonces vino la jefa y me jaló las orejas. Entonces, donde manda capitán, no manda marinero. Pero No se nosotros preocupen. no, ingeniero, ¿cómo le vamos a hacer Nosotros nos eso? vamos a quedar calladitos. Uy, ni quiera Dios, Dios nos libre. Así, así dijeron los otros. Bueno, ya vamos a ver, pero el examen no le pongan mente. O sea, para mí el proyecto es lo importante, el examen no le paren bola, vamos a ver cómo le hacemos. Bueno, entonces vamos a ver la operacionalización de las variables. Creo que todo el mundo tiene muy claro que las variables hay de dos tipos, ¿verdad? La variable, o mejor dicho, tres tipos. Tenemos la variable independiente, la variable dependiente y la variable interdependiente. Eso está en el video. Yo asumo que todos vieron el video como mínimo, ¿no? Por lo menos. Aquí se los voy a poner para refrescar. Bueno, entonces miren, nosotros nos vamos a encontrar con tres tipos de variables. La independiente, que son aquellas de tipo causa, ¿no? Una causa, acuérdense siempre, causa y efecto. No la canción de Paulina Rubio, más la de Drexler, que se la recomiendo, pero hay una causa y hay un efecto. La causa es la variable independiente. El efecto es la variable dependiente, significa que depende. Por ejemplo, digamos que ustedes todos están casados y tienen dos hijos. ¿Quiénes son sus dependientes? Sus hijos, obviamente. Bueno, entonces, ¿esa qué tipo de variable sería? Variable dependiente. ¿Y ustedes qué son? Variable independiente, ¿no? Porque van, salen, laburan, generan un ingreso y mantienen a su familia. Son independientes. ¿Se entiende? Entonces, las variables en esa categoría, pues se interpretan de esa manera. Variable dependiente, variable independiente y la variable interdependiente, que son aquellas que uno no puede controlar y que están ahí presentes. Por ejemplo, yo quiero medir, digamos, no sé, quiero hacer una encuesta a los estudiantes, qué sé yo, pero por ahí se vino un problema social y ya no puedo tener contacto con los estudiantes para que me ayuden con la encuesta. Es una variable que va a influir en mi estudio, porque me lo puede hacer más largo, me lo puede retrasar, o me puede influir a que el número de participantes se reduzca debido a esa circunstancia. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de las variables, bueno, la relación variable dependiente-independiente, tenemos causa y efecto. La causa va a tener un efecto. Si yo tiro una piedra a un vidrio, el efecto es que se rompa, ¿no? Bueno, entonces así funcionan las variables. Y cuando hacemos la operacionalización de las variables, cuando hacemos la matriz de operacionalización de variables, lo único que queremos es desglosar cuáles van a ser las variables dependientes, es decir, cuáles van a ser las causas y qué efectos tiene esto como consecuencia. Entonces, cuando hacemos una tablita, una matriz de operacionalización de las variables, lo primero que nosotros ponemos es el objetivo general. ¿Por qué el objetivo general? Porque es el que nosotros, al hacer la investigación, le vamos a dar respuesta. Bien, de ahí hacemos la relación de causa y efecto, es decir, las variables dependientes, la variable independiente y la variable dependiente. Es decir, la causa y el efecto. Vamos a hacerlo muy fácil. Yo digo, vamos a ver. Bueno, nosotros venimos hablando sobre los estilos, ¿cómo era? Estilos De aprendizaje en los estudiantes, creo que era. era estilos y técnicas de aprendizaje en estudiantes universitarios. Ese es nuestro
Y pues yo solamente le agrego esto que se llama ajuste de texto, ¿eh? Para que ya quede cheque. Y en este caso digo, bueno, ¿cuál sería una causa de los estilos de aprendizaje? Vamos a ver, vengo yo, me pongo a pensar un poco de ideas. ¿Quién más se está conectando? Y digo, bueno, un ejemplo, buen rendimiento académico. O como a ustedes les gusta llamar, buenas notas. ¿Sí? Hasta ahí lo tenemos entendido, ¿no? Cheque, bueno, buen rendimiento académico. Esa es la causa. ¿Qué efecto tiene el buen rendimiento académico? Vamos a ver. Uno de ellos, por ejemplo. Un excelente alumno. Ajá. Un buen alumno, ok, buen alumno. Puede ser satisfacción personal. Aplicado. A ver. Ajá. ¿Qué más puede hacer que un estudiante tenga un buen rendimiento académico? Que sea aplicado. Ajá, que sea aplicado, perfecto. ¿Qué más? Mejores calificaciones. Mejores calificaciones. O promedio le podemos llamar, ¿no? Promedio. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo se sienten ustedes cuando sacan buenas notas? Realizado. Ah, miren, realizado. Ajá. Realización, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Satisfechos. Ajá, bueno, ya lo puse, satisfacción personal. ¿Qué más? Motivados. Ajá, aplicado, bueno, motivación, creo que lo había puesto. No, bueno. Motivación a por más. Vale. Perfecto. Ya tengo yo 5 variables dependientes que dependen, como dice su nombre, de esta variable. Entonces, para yo no complicarme la cabeza, digo, bueno, le doy aquí de juntar una sola celda para que todo el mundo vea que a quién pertenece, ¿no? Así de esta manera, pues ya yo tengo los hilos conectores. ¿Hasta acá? ¿Dudas? Ninguna, ¿verdad? Ingeniero, Dígame. mire, no sé si me adelanto, pero ahí ya me confundí un poquito porque en el ¿cómo se le llama esto? El documento que usted nos dejó en la tarea, yo lo tomé al revés ahí, porque tomé el ejemplo acá y dice usted en el video que por cada causa, ahí no sé si independiente o dependiente, mínimo 5 causas serían dependientes, ¿verdad? Por cada causa independiente, 5 independientes como mínimo, ¿verdad? Para la operacionalización de las variables. Correcto. Pero fíjese, ingeniero, que yo ahí sí me confundí un poco y lo hice invertido. Coloqué una causa independiente, o sea, un efecto, y coloqué 5 causas independientes. Porque, bueno, guiándome Claro, claro. por el cuadro que usted nos dejó, no sé si estoy perdido ahí o... Es lo mismo. El orden de los factores no altera el producto, es lo mismo. O sea que no hay ningún problema. No. Ah, bueno, sí, porque sí, ya tenía esa confusión ahí. Sí, no, ahí no se estrese por eso, es lo mismo. Ok, gracias. Kaylin. No sé, esa era la consulta porque en el video así estaba, había dicho, entonces como usted dice que no, eso no afecta en No el... afecta. Ajá. Ah, bueno, gracias. Listo. Ángela.
Ingeniero, yo fíjese que ahí cometí un error. O sea, yo sí lo entendí así como lo está haciendo ahorita, de causa y efecto, a variable dependiente, independiente, pero no apliqué el objetivo general. Y ahí todo el cuadro lo llené así como lo entendí en el video, pero eso no lo hice. Ajá, Solo yo se también, agrega. ingeniero, no lo hice el objetivo general. Solo se agrega. Y por eso no voy a dejar de dormir por eso, no, hombre. Solo se agrega. Bueno, entonces, ya cuando estamos aquí, voy a borrar esto de acá. Y en algunos lugares, bueno, ponemos los indicadores. ¿Qué cosas son los indicadores? De acuerdo al concepto que les di en el video. A ver. Yo lo entendí así de que, por ejemplo, los indicadores son como casi la respuesta de las causas dependientes o independientes, algo así, lo había entendido. Casi. Mire, los indicadores es aquello que indica, ¿no? Tiene aquello que indica. Bueno, los indicadores son aquellos que representan un indicio. O sea, si algo va hacia adelante, imagínense, vaya, algo así como cada día le dan un lempira, ¿sí? Cada día le van dando un lempira. ¿Qué va a pasar a los 7 días? Pues tiene 7 lempiras. Y a los siguientes 7 días, pues ya tiene 14. Y así sucesivamente va a ir teniendo más, ¿cierto? Bueno, entonces los indicadores lo que van a hacer es marcarme alguna tendencia o alguna medida de crecimiento o de disminución. Es decir, lo que hacen es marcar una tendencia, marcar una situación. Eso es lo que hacen los indicadores. Entonces, los indicadores están muy ligados, y aquí no se vayan a confundir, están muy ligados con las unidades de análisis. Es decir, por ejemplo, yo les pregunto, miren muchachos, hagamos una cosa, midamos la estatura de la gente. ¿Qué se necesita para medir la estatura de la gente? Un indicador. ¿Cuál es el indicador? Altura en centímetros, o altura en pulgadas, o altura en pies. Eso se llama indicador, eso se vuelve el indicador. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo digo, bueno, los indicadores, ¿qué son aquellos que me van a indicar que se está cumpliendo? Por ejemplo, ¿qué indicador puedo yo encontrar para determinar que alguien es buen alumno? Bueno, podría ser, en ejemplo, el comportamiento en clase. ¿Ya? Y aquí espero que nadie se confunda cuando yo digo, vamos a ver, que hicimos una variable independiente, pusimos sus efectos posibles, o sea, cómo yo me siento con respecto al buen rendimiento académico, y ustedes me dijeron, bueno, un buen alumno, o sea, yo me siento buen alumno cuando saco buenas notas, perfecto. ¿Cómo yo considero que una persona es buena o mal alumno? Por el comportamiento en clase, ¿sí? Lo puedo medir por otra forma, pero voy a utilizar este porque hay otro que se repite y que va a estar sencillamente de aplicar. Entonces, ¿cómo yo mido? ¿Cuál va a ser mi unidad de análisis? ¿Sí? Yo puedo consultar al docente por el comportamiento del estudiante. ¿Sí? O sea, yo tengo un indicador, comportamiento. ¿A quién debo yo preguntar? O mejor dicho, ¿cómo yo mido el comportamiento? Bueno, lo voy a hacer mucho más fácil. Conducta en clase. Bueno, más fácil todavía. Entonces, yo quiero saber que un buen alumno, mejor dicho, yo digo, un buen alumno se mide por el comportamiento en clase. Bueno, veamos su conducta. ¿Sí? Veamos su conducta. Si tiene una buena conducta en clase, significa que estamos ante un buen alumno. Si un estudiante, vengo yo y le pregunto a un docente, ¿usted qué opina de Cecia Valenzuela?
No, esa muchacha ni viene, no participa, no hace las tareas. Entonces no la puedo considerar como una buena estudiante. ¿Se entiende? Por citar un ejemplo, no digo que la compañera sea mala, no sé. Bien. De ahí, digamos, la satisfacción personal. ¿Qué indicador me va a dar, me va a servir para saber la satisfacción personal? Bueno, ese puede ser, bueno, voy a poner la satisfacción, voy a repetirlo, no hay ningún problema si se repite. Satisfacción. ¿Cómo yo mido la satisfacción? Por una escala, la escala de 1 a 5. ¿Sí? Por ejemplo, yo les pregunto, del 1 al 5, ¿cómo se sienten con esta clase? Habrá algunos que me dirán, no, yo me siento 1 porque, no sé, no le entiendo mucho. Otros me dirán, yo me siento en 5. -1. Porque voy comprendiendo. Ya llevo años dando clases, ya sé cómo piensan. Además fui estudiante y sigo siéndolo, entonces yo sé cómo piensan. Y otro indicador, por ejemplo, para aplicado. ¿Qué indicador puedo yo determinar? Por ejemplo, entrega de tareas. La entrega de tareas, y las hace y las cumple en tiempo y forma, significa que es alguien aplicado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la unidad de análisis? Bueno, podemos decir, un ejemplo podría ser el número de tareas entregadas a tiempo. ¿Sí? Estamos hablando de buenos estudiantes, ¿verdad? Otro, mejores calificaciones o el promedio. ¿Qué indicador? Este está súper sencillo. ¿Cuál sería el indicador para medir las buenas calificaciones? Bueno, este está fácil, ¿no? Escala de notas. ¿Sí? ¿Cuál es la unidad de análisis? Promedio de notas por trimestre. ¿Sí? Vengo yo y le pregunto, no sé, a ver, alguien callado aquí en mi grupo, a Maylin. Maylin, ¿de cuánto es su promedio del curso, ¿cómo se llama? Del trimestre pasado? Y me va a decir ella, no, 98. Eso significa que es un buen promedio, ¿cierto? Ahora, si vengo yo y le pregunto, vamos a ver, no sé, a Norma. Norma, ¿de cuánto es su promedio? 64.46. ¿Sí? Entonces, yo la puedo considerar como buena alumna y en calificaciones puede que no, pero no sé, en otras actitudes o en otras cuestiones que ya estoy midiendo, sí. O sea, lo que yo hago con la operacionalización de variables es qué quiero medir y cómo lo voy a medir. Así de sencillo. Ese es el resumen, digamos, lo vamos a poner por aquí. Vamos a ponerle una bombita. Aquí. La operacionalización ahí está. ¿Qué quiero medir y cómo lo voy a medir? Ahí está. Bien. Por ejemplo, vaya. A ver, alguna de las hipotas ahí. Viene una de ustedes, hipotas, un ejemplo, y tiene 5 candidatos que le están tirando la labia, el verbo, full. ¿Sí? Le tiene 5. Ya quisiera uno. Ah, ¿dónde está el llorado? Ahí está el muerto, dicen. No. Entonces, vienen ustedes, hipotas, y tienen 5 enamorados. Y yo le pregunto, hey, ¿con cuál de los 5 se va a quedar? Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Medirlos. Usted dice, Con una los es muy 5, atenta. Oli. Sí, 5, 3, 5, 10, 15, va. Yo me fui 5 por poquito. Yo sé que son más, pero vaya, 5 por poquito.
Uno es muy amable, pero es muy tundo. El otro es el típico, así, que anda todo tatuado, es así, todo encadenado y todo. Bueno, ese, el malo, ¿no? Luego tiene otro que es así, como un tipo muy ameno, muy tranquilo. Algo pasivo, pero tipo tranquilo. Luego tiene uno que es medio aventurero, qué sé yo, bueno, y el otro que es fiestero. Yo le digo, a ver, decídase por uno, ¿por cuál? ¿Qué factores va a medir usted? Entonces ahí usted va a decir, yo el que quiero es que sea así, que tenga esto, que tenga lo otro, que se comporte de esta manera, no sé, que tenga un montón de cosas. Esas son las variables que usted quiere medir, ¿ya? ¿Y cómo lo va a medir? Bueno, usted se sienta y le dice, ajá, papito, ¿y usted qué tiene para ofrecerme a mí? ¿Ah? Y entonces él le va a decir, no, mami, mire, no sé qué, no sé qué. Usted sabe la labia de esa, ¿no? Entonces usted al cabo de varios intentos de entrevista prácticamente, se decide por uno y dice, a mí el que me cuadra o yo me quedo con este. ¿Se entiende la lógica? Entonces la operacionalización de variables es esa. ¿Qué quiero medir en el fenómeno y cómo lo voy a medir? ¿Sí? ¿Qué quiero medir cuando yo tengo buenos estudiantes? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo entregan sus tareas? ¿Qué puntualidad tienen? ¿Cómo se sienten una vez que han sacado buena o mala nota? ¿Cuál es su técnica de estudio más efectiva? ¿Por qué utilizan esa y no otra? ¿Me explico? O sea, son los factores o son los variables o los métodos o los sistemas que yo podría utilizar para medir el fenómeno. ¿Ya? ¿Cómo mido yo el éxito de las elecciones? No a quién ganó, sino el éxito de que las elecciones fueron bien hechas, se cumplieron. ¿Cómo lo mido? Bueno, por un lado puede ser la transparencia, el número de observadores, que el proceso no haya arrastrado ningún problema, ningún conflicto social, que el que ganó, ganó limpio, que lo que sea, ¿no? Esa es la forma en que yo voy a medir ese fenómeno. Entonces la operacionalización de variables solamente consiste en eso. ¿Qué variables, qué formas voy a utilizar yo para medir ese fenómeno? ¿Sí? Por ejemplo, bueno, ya he dado varios ejemplos, ¿se entiende? Qué pena. El silencio es sinónimo de que se entendió. Sí, sí. Bueno, cuando yo era estudiante, cuando nos quedábamos callados, era que no se entendía. Bueno, la realización. En este caso de este efecto, ¿no? La realización. Bueno, llamémosle sentimiento de logro. ¿Sí? Cuando uno tiene una clase súper difícil, que cuesta un poco entenderla, que es como muy tropezada, y usted al final la prueba, y no solo la prueba con una buena nota, siente un logro, una descarga, siente una energía nueva. Bueno, entonces, ese sentimiento, ¿cómo lo voy a medir yo? ¿Cómo yo sé que usted se siente así, que lo ha logrado? Bueno, puedo poner una escala de rendimiento o escala de valor. Y la motivación, bueno, también, ¿no? Podría ser, ¿qué indicador yo voy a utilizar? Bueno, también el estado de motivación. ¿Sí? Como les digo, no hay problema que se repitan y aquí, miren, yo estoy repitiendo la escala. Aquí. O también para cambiar palabras, se puede poner porcentaje también, ¿verdad? Porcentaje, sí. Vamos a ver. Porcentaje, bueno, por ejemplo, podría ser una escala porcentual de 0 a 100%. Bien, entonces aquí yo ya hice mi operacionalización de variables. ¿Qué tengo yo por cada uno de ellos? Bueno, hice ahí está. Entonces yo tengo
el objetivo general, que es el que yo voy a investigar, la causa o la variable independiente, el efecto, la variable dependiente, el indicador, que qué es lo que yo quiero medir, y la unidad de análisis, que es cómo yo la voy a medir. Bien, entonces, de esta manera. El otro legado, ingeniero, de los materiales no es ¿Cuál? camisa de fuerza. Luego las unidades de análisis en el formato que nos dio, hay otra casilla que dice instrumentos a utilizar. Instrumentos a utilizar. Ajá. El instrumento a utilizar. Esta parte es muy sencilla. Yo lo iba a dejar para el fin de semana, pero bueno, aquí lo respondemos sencillo. Miren, el instrumento a utilizar es qué instrumento yo utilizo para sacar esta información. Por ejemplo, la conducta en clase. ¿Qué instrumento puedo utilizar? Bueno, puede ser Entrevista. una... ¿Hola? Una pregunta abierta de una encuesta. Aquí puedo usar una escala de encuesta. Número de tareas entregadas. Puede ser una pregunta abierta. No, aquí más bien pregunta cerrada. Digo, ¿cuántas tareas le dejan a la semana? 10. ¿Cuántas hace a tiempo? 8. Bueno, tiene un 80% de efectividad de entrega. Y promedio de notas, bueno, es un dato nada más, ¿no? Puede ser una pregunta de dato. Escala, bueno, escala igual. Y el otro que es una escala de encuesta porcentual. Esto no es nada del otro mundo. Cuando veamos los instrumentos lo van a entender más fácil, pero ya les adelanto. ¿Cuáles creen ustedes que serían los instrumentos para toma de datos? Bueno, los más comunes son la encuesta, 2, la matriz de vaciado, le llamo yo. 3, puede ser una escala de valores. Puede ser 4, una escala de Likert. 5, puede ser una prueba estandarizada. Y ya les voy a mandar una más bien para que la hagan ustedes. 6 puede ser un valor medible en el tiempo. Y por ejemplo, el precio del dólar, veamos cómo se ha comportado el precio del dólar de enero a hoy, y ahí vamos a tener un valor medible en el tiempo. Si yo les digo, bueno, hagamos un test para saber el estilo de aprendizaje más predominante, bueno, es una prueba que ya es estandarizada. Si les digo, hagamos una escala de Likert, y bueno, es una conversión me voy de lo mínimo a lo máximo, o de lo negativo a lo positivo, una escala de valores, es decir, de 0 a 100, cómo se sienten, cómo andan, cómo están entendiendo. Y una matriz de vaciado, que es una matriz donde descargamos los datos, así como lo que estoy haciendo. Yo tengo ya la matriz y solo es ir llenándola. Entonces es una matriz de vaciado o una encuesta, ¿no? Yo hago una encuesta con varias preguntas y en esas preguntas pues yo voy consultando distintas cosas a alguien. ¿Dudas? Diga. En el instrumento a utilizar, no importa que se repita, vaya, por ejemplo, la encuesta. No. Ah, bueno.
Aquí, por ejemplo, vaya, digamos, todas estas pudieron haber sido una encuesta, no hay problema ninguno. Lo que pasa es que a mí me gusta hacerlo así porque yo digo, vamos a ver, si yo quiero medir, en este caso porque estamos haciendo un estudio exploratorio muy básico, con una encuesta de fondo y un instrumento, una prueba estandarizada, es decir, algo muy sencillo. Pero digamos que yo estoy haciendo un experimento, ¿sí? Un experimento donde quiero hacer, por ejemplo, el peso de la gente contra su estatura. Entonces yo tengo que utilizar un instrumento para el peso, que es una balanza, y un instrumento para la estatura, que es un metro, ¿sí? El metro de medir. Entonces ahí pues yo tengo que utilizar instrumentos diversos. Cuando yo hago una encuesta, usted pone encuesta ahí, en todo, encuesta para todo, y ya está, no hay ningún problema. Después usted diseña la encuesta, que son unas preguntas que usted quiere preguntar, que quiere consultar, para responder a ¿cómo se llama? Los indicadores que ya se estableció. Siento que el instrumento solo puede ir de acuerdo a la unidad de análisis, ¿verdad? No importa si se repite todo el tiempo. Correcto. Sí, correcto. O sea, yo no puedo variar mucho. Lo que tengo que respetar es que haya una lógica. Que lo que yo esté haciendo tenga lógica todo, ¿no? No puedo salirme yo de tema porque puedo terminar confundiendo o corrompiendo la investigación en el sentido de que, hice una cosa, pero después empecé a medir otras cosas distintas. Es como que yo diga, bueno, quiero medir la satisfacción de los estudiantes de una clase X, y yo me ponga a hacer otra cosa después, ¿no? Como preguntarles no sé, cuánto es su ingreso per cápita. O sea, sería algo muy absurdo. Solo hay que mantener esa misma línea operativa.